Y listo, ya debe estar entrando la transmisión. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen mediante esta página que tenemos, XLGTB Perú, dándole gracias a Dios por el día de hoy, ¿no? Como cada jueves tenemos siempre momentos en los cuales podemos compartir tiempos especiales, compartiendo acerca de las cosas que Dios hace en nuestras vidas, de las cosas que Dios hace en cada persona que estamos invitando, ¿no? Y el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial desde Argentina, nuestro amado hermano Luis Allen, que está con nosotros, ¿no? Y vamos a tener un tiempo en el cual poder compartir un poco, él nos podrá compartir un poco de lo que Dios ha hecho en su vida, y también este mensaje, este tiempo de entrevista podrá dar confianza, esperanza y ánimo a toda persona que está pasando diferentes circunstancias similares o muy parecidas a lo que ha experimentado Luis en su vida, ¿no? Pastor Roberto, sus saludos. Amén. Bueno, los saludamos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, desde Sobrevivientes, bendito sea el nombre de Jesús, sobrevivientes de la ideología de género. Amén. Gloria al Señor. Estamos teniendo un poquito de problemas con la... Hay un delay. Sí. El pasado tuvimos una gran... Hoy también ha habido otra guerra que hoy tenemos aquí a nuestro hermano que le pidiendo que sea de edificación para todos los que nos vean, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, y además para que cuando este video esté colgado siga sirviendo de bendición para las vidas. Luis, un saludo. Gloria al Señor. Amén, hermano Luis. ¿Cómo se encuentra el día de hoy después de un poquito la dificultad que hemos tenido, no? No, muy bien y bueno, pero tratando de por todos los medios realizar esta conferencia que la verdad que tuvo oposición, pero al fin se pudo. Intentamos por todos los medios, pero bueno, no somos de los que se rinden. Siempre le vamos para adelante. Amén. Gloria. Así que buscamos todos los recursos y también obviamente siempre como todos los días de la vida encomendándonos al Eterno, ¿no? Para que Él pueda realizar todo lo que tiene que realizar en nosotros, sea lo grande o sea lo pequeño. Amén, gloria al Señor. Eso es muy cierto, hermano, y realmente todo está en manos de Dios, y siempre el Señor, en su gran infinita misericordia y sabiduría, nos ayuda para poder avanzar y para poder realizar todas las cosas, ¿no? Coméntenos un poco, ¿qué tiempo tiene conociendo la palabra de Dios? Muy buena pregunta. Hace más o menos 33 años que conozco la palabra de Dios. Tenía 14 años, digamos. Desde un poco antes comencé a interesarme, pero a los 14 años fue, digamos, el momento del descubrir intensamente lo que es la palabra de Dios. Qué bueno. Y bueno, entonces estamos viendo un poquito, ¿no? Eso nos ayuda a entender un poco el perfil o la situación que uno vive durante su vida, ¿no? Pero retrocediendo un poquito más, ¿no? ¿Cómo fue la dinámica familiar en la infancia, en la niñez? ¿Qué situaciones quizás hubieron que de algún modo, cree usted que marcaron de algún modo su vida? No, bueno, tengo que reconocer que tuve una infancia completamente infeliz, una infancia complicada, que a veces los chicos no se dan, cuando uno es chico no se da cuenta la magnitud de lo complicado que es, porque hay una tendencia a tomarlo como algo natural. Yo nací en un hogar donde un padre alcohólico y todo lo que eso conlleva, el abandono en todo aspecto y sentido, emocional, físico. Y eso hace bueno, que la infancia, viéndola hoy, sí, reconozco que ha sido una infancia completamente infeliz. Pero en medio de eso, siempre buscando ayuda o salida de alguna manera.
primero uno lo expresa como lo puede expresar un chico, siendo muy caprichoso. A veces los chicos que manifiestan rebeldía y un montón de situaciones, en mi caso y en mi época, era como castigada la rebeldía de los chicos, y era una forma de manifestar o de tratar de expresarle a los grandes la necesidad que había, de decir esto está mal, estoy viviendo mal, no soy feliz. Pero bueno, y el chico lo expresa con caprichos, con rebeldías, con enfrentamiento hacia los padres, inclusive, porque yo de muy chiquito ya enfrentaba a mis padres. Y ellos obviamente que no entendían lo que estaba pasando. Estaba catalogado como un chico sumamente rebelde, con un carácter muy fuerte, pero ellos no entendían que estaba llamándoles la atención de alguna manera, diciéndoles dejen de hacer lo que están haciendo. Entonces, bueno, ¿Qué muy fue cierto. qué fue lo que te llevó a una condición de ser un niño rebelde, Luis? Que tenía muchas carencias y más o menos a la edad, sumada a las carencias, que me empecé a dar cuenta recién a partir de los 6 7 años, pero a la edad, sumado a eso, a la edad de 5 años, que después, haciendo memoria, eh, yo sufrí de parte de un familiar un abuso. Y eso generó una catástrofe más grande en mi vida, porque en mi mente de chico en la mente de un chico no se puede entender esto. No está preparada la mente de un chico y más de un varón siendo abusado por otro varón. Sumado al alcoholismo de mi padre, hizo que, o sea, genere una rebeldía y un odio, en cierto modo, hacia la vida, al no entender. O sea, lo hablo desde cómo se puede expresar un chico. Hoy en día yo lo puedo contar y lo puedo expresar qué pasó exactamente, pero en ese momento no sabía qué estaba pasando. No descubría la vida como era la vida, descubría que la vida era abusos, que la vida era abusos físicos y emocionales, y no contenido de parte de mis padres, por supuesto, porque al estar mi padre en su enfermedad de alcoholismo, y una mujer que acompaña a un alcohólico, en cierto modo, tiene un grado de patología, de enfermedad también. Y eran muy jóvenes mis padres. Yo soy el hijo mayor de 5 hermanos, y, y ellos eran muy jóvenes. Hoy entiendo que hacían lo que podían. Tenían 19 20 años, no tenían noción. Y entonces, al tener su actitud rebelde, que recibía castigos, golpes, pero no podían, quizá como hoy en día tenemos un conocimiento de que cuando un chico tiene determinadas conductas, le preguntamos qué está pasando, indagamos, pues tenemos psicólogos. Bueno, en esa época no. Y no estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, porque tengo 47 años. Entonces recibía golpes y eso generaba una rebeldía y un odio más grande hacia mí mismo, porque es como que decía, ¿para qué nací? Me preguntaba eso. Y eso fue a medida que iba entrando en la adolescencia, porque el abuso persistió hasta los 10 años, 11 años, eh, pero mis padres no lo sabían, porque como todas las personas que le ocurre esto, me centralizo en esto porque fue una parte bastante importante del sufrimiento, porque a mí me generó sufrimiento en la vida y en mi niñez. Y después, bueno, la parte del alcoholismo de mi padre, y yo lo veía como la complicidad de mi madre, como que ella era cómplice del alcoholismo de mi padre. Eso fue como la frutilla, digamos, del postre para terminar de reventar mi parte emocional. En realidad no sé, eh, nací y no conocí la felicidad hasta los 3 4 años, porque yo tengo mucha memoria de eso, y de ahí en adelante se me derrumbó, el mundo fue oscuro completamente. Era todo oscuro y nadie podía ayudarme. No sé si alguna pregunta. Eh, vemos como un común denominador el abuso infantil. La mayoría de personas que han pasado por esta plataforma para testimonio, como es LGTB Perú, y sobrevivientes de la ideología de género,
la mayoría han sufrido de abusos, y abusos no en la calle, sino abusos precisamente de familiares. Y esto llama a conciencia a la familia en sí, a los padres, a cuidar a sus hijos, a cuidar a sus niños. Muchas veces confiamos en la familia, confiamos en el tío, en el primo, en el abuelo, y sin embargo pasan estas cosas. Aquí vemos la historia de Luis con una violación de alguien muy cercano a él, alguien que tenía acceso a la casa, de tal manera que pudo llegar a tener una intimidad violenta con este niño, una intimidad que prosiguió hasta los 10 años. Y como siempre digo, la persona que es violentada sexualmente calla, por miedo, por temor, porque sabe que perdió ese estado de inocencia y que algo malo le está sucediendo. ¿Y cómo se desarrolló tu vida, Luis, después de esa violación? Bueno, después, como les decía hace un rato, desde ahí en adelante mi vida fue completamente oscura. Perdí, como lo dijo usted recién, todo tipo de inocencia. No me podía relacionar bien ni con adultos ni con niños. Y en mi hogar era un infierno por ese mismo motivo. O sea, porque mi carácter fue completamente alterado. Y ahí es donde mostraba situaciones de rebeldía, porque, como les decía hace un rato, es el lenguaje con el cual un chico se puede expresar, porque en ese momento era muy chico. O sea, no había forma de decir, me está pasando esto, me está pasando aquello, lo expresaba como podía. Y llega un momento que es como que uno cree que eso es natural, como que lo naturaliza, porque es con lo que se encontró en la vida. Pero siempre, aparte del bullying que uno recibe, porque fue un chico que era bastante amanerado, que el amaneramiento no tiene que ver, que eso lo quiero aclarar, con un abuso. El amaneramiento a veces son costumbres, porque a mí, por ejemplo, vivía rodeado de mujeres, me criaban mis tías, me acuerdo que me enseñaba a comer y a manejar los cubiertos, y es una tía mía, entonces si me lo enseña una mujer, ¿cómo iba a tener actitudes bastante masculinas? O sea, era una sumatoria. Yo creo que como la sexualidad y la personalidad se construyen, fue una sumatoria de cosas que, que trataron de robar mi verdadera identidad en un punto y mi verdadera naturaleza, porque no fue solamente eso, fueron un montón de cosas. Y aclaro lo del amaneramiento, porque eso me generó y voy a ser completamente sincero, no voy a hablar sin filtros, hasta estando mismo dentro de las iglesias me generó mucho bullying, mucha discriminación. Quizá no está bueno tocarlo el tema, pero tengo que decirlo. O sea, me generó mucha discriminación, mucha falta de comprensión de parte de la gente. Y eso fue bastante traumático para mí, pero siempre trataba de alguna manera de defenderme. De hecho, dejé el colegio al principio, dejé el colegio secundario por tanta discriminación que recibía. Lo recibí en la primaria, pero más en la secundaria, que era más grande, ya que era adolescente, eh, tuve que dejarlo porque era tremendamente. Eso fue a la edad de 14, 12, 13, 14 años, que ahí yo ya, eh, al ser tan discriminado y al o sea, tenía problemas en casa, tenía problemas en el colegio y no hacía nada, era un chico muy tranquilo, yo no era peleador, nada, nada, nada. Eh, Me destacaba de alguna manera, que fue como un mecanismo de defensa, porque siempre estaba dentro de mejores alumnos, pero era porque no me quedaba otra opción. Y entonces eso fue como mi única protección. Y a la vez, ahí comencé a hablar con Dios, si había un Dios que realmente se preocupaba por mí, si había un Dios que realmente me podía ayudar en esto que me estaba pasando. Una pregunta. Ya como adulto, ahora, referente a este punto,
y como persona que trabaja en salud, ¿qué le podrías decir referente a este punto, enfatizo, Sí. a los padres de familia hoy sobre el punto del abuso infantil? Lo que les puedo decir es lo que realmente lo vivo diciendo. Primero arranqué diciéndoselo a mi familia, a mis hermanos, porque hoy en día somos todos grandes, tengo sobrinos, y era muy, de pronto fui muy obsesivo, me veían hasta que se enteraron qué pasó, porque ellos no se enteraron qué había pasado conmigo hasta que tuve 17 años, 18. De ahí para atrás, yo era muy obsesivo cuando empecé con mis hermanos menores, con mi hermano menor, y luego con mis sobrinos, pero más con mi hermano menor que no se sabía, les decía, no lo dejen a mi madre, le decía, no lo dejes que juegue de mano con el tío, no dejes que juegue de mano con nadie, no lo dejes ir solo a la casa de los vecinos. Los padres tienen que estar todo el tiempo sobrevolando a los hijos, todo el tiempo observándolos, no los pueden dejar solos con nadie. Porque a mí, voy a contar lo que me pasó, a mí mi madre, confiada, porque tenía una mente sana, me dejaba en la casa de mi abuela, y ahí es donde, y no digo que fue mi abuela ni mi abuelo, pero digo que habían familiares y a mí me dejaban confiado a esa edad, y ahí es donde ocurrió el abuso. O sea, no podemos confiar en nada ni en nadie, no porque estemos pensando que estamos con un abusador todo el tiempo, pero sí tenemos que estar conscientes como padres de que no podemos dejarle a nadie a nuestros hijos. Nuestros hijos, Dios, la naturaleza nos lo confió a nosotros. Y no estamos en un mundo precisamente que es un paraíso. Estamos en un mundo donde cada vez hay más corrupción y donde hay más inmoralidad sexual. Por otro lado, también hay mucha imprudencia, que es lo que yo le digo hoy en día a mis hermanos. No se deja un chico de 5 años con uno de 14, ni con uno de 12, porque el chico a los 14 o 12 años se está despertando sexualmente. Y sabemos cómo funcionan los seres humanos, cómo funcionamos a esa edad, a ese despertar hormonal. Si yo le dejo un chico de 3, 4, 5 años o de la edad que sea, a un chico de 12, 13, 14, 15 y en adelante, o sea, yo estoy cometiendo una imprudencia terrible. Porque hay mucho, o sea, yo experimenté ese caso. Me dejaban a mí con una persona cuando yo tenía 5 años de 15 y ahí fue el problema. Y eso persistió. Los Claro, padres porque se tienen hizo hasta los 10. claro, claro. Porque aparte todo empieza para que los que no saben estas cosas, porque hay gente que gracias a Dios no les ha tocado, y digo gracias a Dios porque fue muy traumático, pero a veces uno cuenta, me ha pasado también, y es como que lo toman, bueno, sí, pero a mí no me va a pasar. Pero yo nunca voy a olvidar la cara que puso mi madre cuando yo le conté. Casi se muere, casi se muere de un infarto y el desgarro que sintió. Y me dice, ¿cómo no me daba cuenta? Y le dije, no te dabas cuenta porque eras mala, no te dabas cuenta porque tenías la mente sana, y en esta época no se hablaban de estas cosas, era muy tabú. Pero ahora los que tienen el privilegio de escuchar esto, yo les diría que velen por sus hijos, que no los dejen, que si los ven en actitudes de rebeldía les pregunten, hablen, qué les pasa, que les cuenten, porque yo creo que tampoco si iba y le contaba a mi madre, en ese momento quizás hasta no lo creía, porque después me pasó de grande, de muy grande ya, se lo tuve que contar a mi abuela, se lo terminé contando, y mi abuela no me creyó. Y eso fue tremendo. Y yo dije, bueno, gracias a Dios que se lo conté ahora que estoy fuerte y porque si era de chico me iba a suicidar seguramente. Claro, Eh, realmente, tú sabes que, sí, pastor, sí. tú sabes que yo viví en Buenos Aires, Luis, y Sí, siempre por el hecho de también haber sido abusado, este, siempre me preocupó las estadísticas de violación que habían en los países en donde yo estaba. Y mira, estamos hablando de 95, 96, 97. La estadística de violación infantil era muy alta en Argentina.
Sí, porque hay mucha ignorancia y la ignorancia trae descuidos. Digo ignorancia de estos temas. Y la gente a veces vive con que a mí no me va a pasar. Y esto es el común denominador de todos. A mí no me va a pasar y pasa desde el lugar menos imaginable, porque mi familia, mis padres nunca se hubieran enterado en dónde es que a mí me pasaban esas cosas. A ver, hermano José Luis. Sí, claro, realmente viendo esto es muy cierto, ¿no? Lo que ocurre es que cuando un menor, un niño es abusado, de algún modo queda a veces en la situación de no saber a quién contar y de qué manera contar. Y a veces el abuso ocurre de diversas maneras, ¿no? A modo de juego, inducido de una manera que a veces el mismo niño no se da cuenta que esas actitudes o que esas situaciones son realmente abuso, ¿no? Y lo van predisponiendo, lo van, como se dice, eh, lo van guiando por ese tipo de situaciones que luego ya las vive de algún modo normalizado, ¿no? Pero también queda esta característica de tener esa situación de rebeldía, de desconfianza, de miedo a veces, o a veces también una actitud en cuanto a no tener confianza en las personas adultas y las personas cercanas, ¿no? Eso es lo que ocurre comúnmente, ¿no? Y la familia también es difícil que puedan creer o ver esta situación cuando ocurre todo ello en el mismo ambiente familiar, ¿no? Y de algún modo, pues como lo dice nuestro hermano, es que en ese momento ya de ser un poco mayor, de tener una situación un poco más estable emocionalmente y lo pudo hablar, de algún modo lo ayudó, porque si no hubiera sido también otro empuje a decaer en algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, todo esto ocurre bueno, adolescente, niño, adolescente, en la primera infancia, ¿no? En el colegio, aparte del bullying por el comportamiento y todo, ¿llegaste a tener también otras situaciones de abuso en el colegio? No, la verdad no, porque desde ese momento, o sea, es como que para mí era algo sumamente vergonzoso. Entonces, huía de esas situaciones. Y la verdad que no, nunca. En ese momento no, porque yo Desde era los, de huir. Sí, sí afuera, muchas veces gente grande, que ahora me doy cuenta, eh, hombres que me veían así y sí, han intentado, yo salía huyendo, corría. Me escapé un par de veces eh, de esas situaciones. Nuevamente, me acuerdo una vez un, un- un amigo de mi padre que se quedó y lo intentó, pero yo escapé. Escapé porque para mí era algo que me pesaba, que era vergonzoso, que era horrible. Entonces es como que sentía que era más vergüenza todavía. Pero sí experimenté eso. Hay mucho, eh, se da en hombres y en mujeres, pero en mi caso se dio en hombres que persiguen a los chicos, que los persiguen, y más si lo ven que son así, sumisos y eso. Es impresionante, pero es así. y de los 10 años para adelante, ¿cómo fue el desarrollo ya en tu casa cargando con este peso? No, fue muy duro, fue muy, muy difícil porque por ese motivo del amaneramiento, ¿no? Eso fue lo que, porque si no, nunca se hubieran, o sea, si no era, intentaba hacer una vida dentro de todo normal, pero el problema era eso, más, como les decía, el alcoholismo de mi padre, y eso, y eso es que generaba una actitud muy rebelde en mí. Siempre fue un chico, a los 9 años me fui de mi casa, estaba en, mis padres estaban en una situación fea, discutiendo, y me empezaron, mi padre me empezó a atacar a mí, yo a los 9 años abrí la puerta y me fui a la casa de una tía que vivía como a 30 cuadras, y él me fue a buscar y pensé que me iba a matar, pero bueno, no, nunca me pegó en realidad, siempre fue lenguaje
violencia verbal de parte de mi padre, pero de parte de mi madre sí había golpes. Y, o sea, de ahí en adelante, a los 9 años, imagínense que me fui de casa, era impresionante el resto, ¿no? El nivel de rebeldía y de odio que tenía interno. Pero yo puedo darme cuenta que la rebelión y esa situación hostil era en tu casa, porque en el colegio eras, eras sumiso, obediente y Claro, hasta muy dado al estudio. claro, mi rebeldía era con mis padres. Yo tenía un problema con ellos, porque, o sea, sumado al problema que tenía, era recibía castigos por enfrentar o por decir, pero afuera eso, mi actitud sumisa y el estudio en cierto modo me protegieron bastante. ¿Y cuándo es que te das cuenta de que había esa inclinación homosexual? Si había un rechazo y como dices tú, huías de esas situaciones, ¿cuándo es que tú tienes conciencia de, de que había una condición que te inclinaba a la homosexualidad? Muy buena pregunta. Y eso fue a partir de mi adolescencia, porque yo en la niñez no tenía idea qué era lo que pasaba. Primero era una situación, yo sabía que era una situación, como decirlo, prohibida, porque como dijo el hermano hace un rato, todo empezó como un juego, era un juego extraño, pero era un juego prohibido, porque la otra persona me hacía notar que era un juego prohibido. Y a la vez, por ejemplo, yo tenía situaciones donde mi padre, más que nada, era una persona que no tenía mucho pudor en el aspecto. A veces salía del baño, o sea, salía del baño sin nada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Salía desnudo del baño. Y es muy fuerte para un chico a ver, mirar ese tipo de cosas. No, no digo que esto me traía a mí excitación, pero sí que es como que me parecía raro, para mi mente era muy raro todo. Porque después, o sea, yo ver un cuerpo así, masculino, y a mi madre la he visto en ropa interior de pronto, pero lo que a mí me pasaba después, ¿se entiende lo que quiero transmitir? Esto Claro. generó una cosa tremenda en mi cabeza, de confusión. De ahí, en ese momento, cuando yo entro en la adolescencia, que ahí empiezo a despertar sexualmente real, entonces ahí empezó la parte como más traumática, porque ahí comencé a sentir deseos sexuales. Hoy lo puedo explicar desde el lado de la psicología, realmente entiendo qué me pasó. La sexualidad se construye. Uno nace con un sexo que lo determina el genital, pero la construcción, la excitación y todo ocurre en la cabeza y eso se construye de alguna forma. Bueno, en mí Claro, se había mal construido claro, en el y caso ahí de es las donde vino experiencias el conflicto. vividas, claro, y en el caso de las experiencias vividas en la primera infancia y la adolescencia, de algún modo conducieron, ¿no? Trastocaron lo que naturalmente iba a venir en la etapa de la adolescencia, de la juventud, ¿no? De algún modo lo predisponieron la vida, las actitudes, las reacciones y el prácticamente haberse de algún modo acostumbrado a ese tipo de situaciones, ¿no? Que en algún momento ya empiezan a ver esas dudas, esas inquietudes, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos partes sensibles en el cuerpo que se relacionan con el pensamiento las partes más sensibles son las partes genitales. Ahora, cuando esa parte es eh, violentada, esa parte es violentada, entonces se sale del eje de lo natural. Entonces no empieza a concordar el genital con el pensamiento. Y en la adolescencia, cuando viene el deseo, porque el deseo sexual lo tenemos todos de una forma natural, pero en la cabeza fue
distorsionado. Entonces venían grandes conflictos. No es que a mí me empezara solamente, mi despertar sexual fueron solamente con hombres, sino que también había atracción por las chicas, pero había una lucha impresionante interior, porque no sabía qué era lo que quería. Y llegó un momento que, bueno, la inclinación era más grande para el placer que para, que para, para la otra parte. Lo que me daba placer y mi primer conocimiento de placer, porque fui tocado en las partes más sensibles, fue con una persona del mismo sexo. Entonces, eso pasaba por Una un lado y pregunta. cuando... Sí, Sí, continúa, continúa. sí, que eso pasaba por un lado y por el otro, mi cabeza me decía, pero ¿cómo puede ser? Porque empecé a vivir y a notar que era completamente anormal, que era aberrante. Entonces, la aberración mía pasa siempre por uno, no por lo que a mí me pasaba. Yo no me sentía completo, sentía como que estaba confundido. Yo decía, ¿por qué me tiene que gustar esto? ¿Por qué tengo que tener placer en esto que a mí me robó en la vida? Porque lo que yo experimenté, y hoy lo vuelvo a decir, eh, me robó mi naturaleza, me la distorsionó, y eso me generó mucha infelicidad. Una Digo pregunta. mi naturaleza con el genital que nací, ¿no? Con lo masculino. Mm, Claro, y realmente Lo es que, esto, porque lo, son las vivencias y las experiencias en la niñez que prácticamente no viviste una niñez normal, no viviste una niñez en el desarrollo natural, y quizás la adolescencia y todo ello fue trastocado por todo este tipo de situaciones, ¿no? Tanto por el abuso y tanto también por las situaciones familiares que estaban viviendo, ¿no? Y de ahí pues nace esa actitud de rebeldía, esa actitud conflictiva, ¿no? En la vida personal de uno, ¿no? Esas experiencias de algún modo marcan todo ello, ¿no? Entonces ya empieza el despertar, ¿no? El despertar, empiezan ya la búsqueda de uno mismo, ¿no? Porque ya a esa edad, 14, 15, 16, uno empieza a, ¿cómo se dice?, a explorar uno mismo dentro de sí, ¿no? Y en este caso, como todo estaba trastocado, empieza este tipo de práctica, ¿no? ¿Cómo es ya esa escena en tu vida? Antes de que entres a ese punto, no olvides la pregunta, pero antes de que entres a ese punto, yo quiero hacerte una pregunta un poquito más profunda Sí, al sí. respecto de, me has hablado de que tu papá era un poco liberal en el aspecto del cuerpo, salía del baño desnudo y todas esas cosas. El tocamiento vino por la familia de papá o de mamá. No, todo lo contrario, no vino por la familia de papá, que era más liberal, vino por la familia de mamá, que eran Mm, más pudorosos. Como siempre, ¿no? El excesivamente pudoroso llama la atención. sí, La gente eso llama la atención. excesivamente pudorosa llama la atención a mí hoy en día, porque la persona natural que tiene la mente sana lo toma natural, pero el que tiene mucho prurito y mucho prejuicio con la sexualidad, yo creo, lo digo hoy desde la experiencia, ¿no? Porque era lo más pudoroso que había la familia de mi mamá. Es más, mi mamá era muy pudorosa, pero vino por lado de la familia de mi mamá, precisamente. Muy Bueno, bien. y entra a tallar el dicho que dice, cuídate de las aguas mantas, ¿no? Que de las Exacto, bravas me cuido yo, ¿no? Porque uno no piensa, no se imagina que con tal familia va a pasar algo. Y sin embargo, esta es una advertencia para los padres de familia, esta es una advertencia para el hogar, de que muchas veces en los que más confiamos, por ahí es donde salta la liebre. Entonces uno tiene que tener exacto. mucho cuidado con los hijos, mucho cuidado, un cuidado extremo. Ahora volviendo a la pregunta de José Luis, Sí. ¿cuál es la respuesta, mi hermano? ¿Me reitera un poquito la pregunta? Sí, la pregunta es justo la que nos están haciendo en redes sociales ahorita a través del Facebook. Y la pregunta dice, ¿cómo se involucró en el estilo de vida homosexual, ¿no? En la homosexualidad, ya en la etapa de la adolescencia, ¿no? Ya
pasado la experiencia traumática del abuso, ¿no? Cuando ocurre el despertar hormonal, digamos, ¿no? No, no me involucré enseguida, porque seguí tratando de torcerle la mano a esa vida y trataba de ser una persona para la sociedad normal, ¿no? Poniéndole comillas. Entonces estuve en la búsqueda de ayuda y ahí es donde recurrí a Dios, porque era lo que en ese momento, en realidad siempre tuve una fe. O sea, quiero ser bastante, separar un poco el tema fe, porque, porque no todos tienen esto de la fe, pero yo en ese momento fue el único recurso que tenía en buena hora, ¿no? Y ahí fue donde comencé a querer acercarme a Dios. Por eso, desde que, digamos, de los 10 años que terminó esto del abuso, hasta los 14 años, o sea, no pasó nada en mi vida, sino que una vez tuve un despertar cuando empecé con la adolescencia con un vecino que yo ya ahí provoqué yo la situación, pero no pude hacerlo. Y después a los 14 años me dediqué de lleno a buscar a Dios, de alguna forma. Pero me fue muy, muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y entonces estaba muy fluctuante, pero no me largué hasta ahí de lleno a una vida así homosexual. O sea, no vivía en Entonces, un ambiente homosexual, eh, no me relacionaba con homosexuales, pero estaba eso en mí adentro, constantemente, constantemente como un tormento. entonces, ¿dónde se realiza después de la violación hasta los 10 años? ¿Dónde se realiza tu segunda experiencia con otra persona del mismo sexo? Y más o menos a esa edad, entre los 13, 14 años ahí, y de ahí ya, que fue un intento, pero no pude, no podía. Y después no tuve más, nunca más relaciones hasta después, mucho tiempo más adelante. O sea, Ese lo vivía momento, como una persona, digamos, reprimida, reprimido, y siempre con un conflicto impresionante interno, pero tratando de torcerle la mano, tratando de torcerle todo el tiempo la mano. Y eso generó hasta esa edad una cosa de opresión total. Luego, a los 14 años, como les decía, busqué en la fe, y ahí es donde comencé a relajarme. Cuando, porque mi cambio no fue como a muchos les ha pasado, porque entiendo que somos huellas digitales únicos e irrepetibles, pero sí que cuando yo arranco en la fe, mi cambio de actitud fue radical, pero no un montón de otras cosas, no fueron radicales. No sé si se entiende. Mi eh, cambio de actitud hacia la sexualidad, mi cambio de actitud hacia la culpa, mi cambio de actitud hacia mi familia, eso ocurrió cuando comencé a apoyarme en la fe. Quizás otros se apoyen en la psicología o en determinadas cosas. Yo me empecé a acercar a la fe, y ahí fue mi actitud, y poder aceptarme y entenderme y comprender qué es realmente lo que estaba pasando. Por eso en ese momento no me dediqué de lleno, digamos. claro, de algún modo en ese momento esta ayuda, digamos, de parte de Dios, pongámoslo así, fue que te ayudó de algún modo a sanar y de algún modo a sobrellevar y de algún modo a poder manejar un poco la situación familiar, ¿no? Lo que había pasado en una etapa anterior, ¿no? Entonces, esto de algún modo te trajo digámoslo, en un aspecto, cierta tranquilidad, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Exacto. Comencé a sentir por primera vez que me podía apoyar en alguien,
y que tenía alguien que me podía ayudar. Entonces eso me trajo una como relajación interna, porque yo muchas veces preguntaba así con desespero y llorando por qué había nacido, por qué vivía de la forma que vivía, no solamente por el tema de la sexualidad, sino por el tema de la familia. Y eso trajo esperanzas. A los 14 años vino una esperanza, como que todo podía cambiar. Eso a mí Este- me cambió, o sea, entiendo como nosotros, yo creo absolutamente en Dios, eh, absolutamente, y si no hubiera llegado a los 14 años yo no estaría vivo, porque era un renegar de la vida impresionante que tenía. Fue, la verdad que en un corto plazo, pero a tiempo, ¿no? ¿Crees claro, que lo traumático de la violación que sufriste fue lo que te llevó a vivir una vida reprimida? No, lo que me llevó a vivir una vida reprimida fue lo tabú que era y será por mi época, porque esa es la realidad. Porque quizás si hubiera sido en esta época lo hubiera tomado como lo toma todo el mundo, como algo natural, cuando no es natural. claro. Yo creo que el contexto me llevó a eso, el bullying y todo, porque si no hubiera hecho lo que hace hoy todo el mundo. Y bueno, me tocó y soy esto y lo vivo de esa manera. Claro, de algún modo eso como que, bueno, las circunstancias como ¿Y que te guiaron de alguna manera. Sí. Adelante, pastor. dónde es que Claro. se desarrolla tu, tu vida homosexual activa? Bueno, yo hasta los 23, 22, 23 años, yo, bueno, como les decía, a los 14 empecé en una búsqueda de Dios y realmente la encontré. Encontré que Dios me podía ayudar. Pero descubrí que no era, yo pensaba que era una varita mágica, que me iban a tocar y todo iba a pasar y que me iban a dejar de gustar los hombres o determinadas cosas. Bueno, no pasó eso. Eso no pasó. Y entonces estuve una vida que me dedicaba a lo espiritual para tratar de disciplinarme de alguna manera, pero lo hacía con todo mi agrado porque la verdad es que no sufrí ningún tipo de presión, porque sí, comencé ahí comencé a conocer a Dios. Realmente hay un creador del universo que no solamente que nos creó, sino que nos conoce como nadie, a cada uno, y que cada uno somos únicos e irrepetibles. Y a pesar de que la gente no te pueda entender, y a pesar de que ni uno mismo se entienda, Él sí te entiende. Entonces, eh, canalicé todo eso en Dios. Pero llegó un punto donde, eh, llegó un momento donde dije, no quiero estar más. Quiero estar con Dios, pero no quiero estar más. Ahora, buscando y haciendo las cosas estas. Ejercicios espirituales y todo. Y dejé de a poco, pero fui dejando de la vida espiritual y ahí, cuando dejé la vida espiritual o mi forma de disciplinarme, porque que ya les digo, no era como una disciplina, sino que era algo que a mí me gustaba y había encontrado la felicidad porque pasaron muchas cosas en el medio, o sea, Dios eh, restauró mi familia, hizo un montón de cosas hermosas en ese periodo. Les estoy hablando de los 14 años hasta los 22, 23, y ahí a esa edad, quizá para la mente humana increíble, pero, pero somos humanos y somos así, y Dios nos conoce, dejé y ahí fue donde me dediqué a, a lo que es, por gente que conocía, que me invitaron a lugares, me dediqué a ir a lugares exclusivos porque me parecía que era, dije, bueno, le voy a dar rienda suelta a lo que me pasó, ya está. Y ahí comencé a incursionar en ese mundo. No lo hice tanto, pero lo hice.
Hasta ese momento Bueno, no habías estado buscando, y tu digamos, alejamiento, sí, pastor, tu adelante. alejamiento de las cosas de Dios, tu alejamiento de las cosas de Dios, Luis, ¿lo podrías atribuir tú a un descuido espiritual de tu parte? Porque lo que estás hablando No, suena contradictorio. ¿Por qué razón suena sí, contradictorio? porque, Porque dices que desde los 14 hasta los 23 años, Dios hizo cosas preciosas en tu familia. Restableció lazos. Yo conocí a tu familia, yo conocí a tu mamá, conocí a tus hermanos, conocí todo. Entonces, ¿por qué ese alejamiento? Eso es lo que no cuadra. claro, y que me fue muy conflictivo a mí entenderlo, porque el tema es que uno, eh, ¿cómo le puedo explicar? Quiero explicarlo lo más claro posible. Eh, no fue un alejamiento, digamos, decir, bueno, me alejo de Dios, fue paulatinamente. Uno tiene que, no es que hoy dije, dejo las cosas de Dios, no. Descuido. Sí, puede Por eso la llamarse, pregunta es, ¿un descuido? no, no fue un descuido, fue que paulatinamente me fui poniendo mi mirada en otras cosas. Fui poniendo mi mirada en otras cosas y tuve deseos de hacer lo que mi cuerpo me pedía. Eso se atribuye a un descuido espiritual, porque tú me hablas de que tú habías estado desde los 14 hasta los 23 luchando, como torciéndole la mano a lo que ya te había marcado, ¿no? Entonces, y tú luchabas con eso y desde los 14 hasta los 23 no tuviste ningún inconveniente de tropiezos ni encuentros sexuales y más bien viste restablecer a tu familia, entonces, ¿qué pasó? ¿Comenzaste a frecuentar otro tipo de amistades, a quitar la mirada de las cosas de Dios? Porque Es por claro, algún comencé a lugar le quitar, entra el agua al coco, hermano. claro, bueno, por eso, comencé a quitar la mirada de lo que estaba y dije, quiero empezar muy paulatinamente. Un día dije, quiero hacer una vida sexual o probar cosas del mundo. Yo no conocía nada, o sea, es como que yo nunca, no conocía nada del mundo en realidad, de lo que el mundo podía ofrecer. Y como Dios no ata a nadie, pero lo que quiero destacar en esto es que Dios no nos obliga a nada, pero sí que Dios nos sobrevuela y nos cuida como ningún padre a veces humano puede cuidar a un hijo, porque cuando yo tomé esta decisión, y ahí es donde yo tuve que aprender y sigo hasta el día de hoy conociendo el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque me pasó en algo muy particular. A veces la religión, y más allá de que hay muchas cosas buenas, pues si yo puedo escapar de determinadas cosas, eh, en realidad tiene que haber una relación con Dios, porque desde la religión pasa que esto se veía, me ha pasado a mí la experiencia personal, se veía muy aberrante, al punto de que cuando yo comencé a buscar a Dios, buscaba a Dios individualmente, iba a una iglesia, pero no contaba porque me daba vergüenza lo que me había pasado contarlo. Pero también tuve una experiencia muy fea cuando lo conté, porque a las personas que yo lo conté lo divulgaron y fue tremendo para mí, fue tremendo. Eso no me hizo alejar de las cosas de Dios. Todo lo contrario, ahí yo vi que Dios realmente se preocupaba por mí. Realmente Dios me cuidó en ese momento, porque tuve experiencias de que a Dios le interesaba yo, no le interesaba eh, lo que era, ni las cosas que hacía, ni las que hice o las que iba a hacer. A Dios le interesaba yo. Y esto, eh, no digo que Dios lo avala, pero Dios lo permitió. Yo dije, no quiero seguir más y Dios no me ató. Me dijo, bueno, salí. Y lo hice. Y ahí es donde me metí de lleno. Pero ¿qué pasó? Que al salir, eh, en principio la vida era color de rosa, porque yo ya estaba resuelto, Dios me había sanado emocionalmente, me dio eje, equilibrio, y yo eso lo utilicé
como quise, como el hijo pródigo, ¿no? Que tiró todo en prostitutas, como dice el texto de la palabra, el relato del hijo pródigo, literal. Pero yo lo había Mm. recibido en un sentido emocional. Todo lo bueno que Dios me dio, lo fui desperdiciando. Salí y dije, qué linda que es la vida así. Pero bueno, no fue tan lindo como parecía. Y hoy en día, que cuando oro le digo al Señor, recuerdo esos momentos y, y sé que fueron espantosos y que fueron o de otro robo, ¿no? Porque fue un robo y un engaño del enemigo. Pero Dios nunca me detuvo. Pero sí Dios siempre me cuidó igual. No sé si se entiende lo que quiero transmitir. Claro, lo que más o menos estoy entendiendo es lo siguiente, ¿no? Ocurrió esta situación en la que de algún modo ya Dios había sanado un área de la vida, ¿no? Un área de las situaciones que experimentó, ¿no? Pero el otro tema era el sanar ya el interior de la persona, ¿no? Sanar todo lo que había sido trastocado internamente, ¿no? Y esto pues requiere muchas veces que nosotros tengamos un acompañamiento espiritual. Y eso es lo que no había, porque de algún modo no podías hablar a alguien y cuando lo hablaste, esto se desbordó de una manera no para bien, sino más bien para mal. Entonces, al haber esta falta de apoyo, esta falta de acompañamiento espiritual en este proceso, como que eso generó también de algún modo a una predisposición, ¿no? A tomar una decisión, digamos, de experimentar un mundo que llamaba la atención, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo esto, ¿no? Y Claro, y también Claro. lo que ocurre es lo... Hay algo que quiero añadir a esto. Yo confirmo algo, ¿no? Eh, en el transcurso de mi vida, no solamente en Cristo, sino en el transcurso de mi vida, en estos 66 años que tengo muchos amigos que han pasado por penales, han tenido como consecuencia de sus hechos el pasar por centros penitenciarios y han sido violentados en esos centros penitenciarios. Entonces yo, analizando un poco la situación, veía de que ellos habían sido violentados porque ellos me lo contaban, pero no eran homosexuales. Seguían su vida normal con sus mujeres, eran hasta mujeriegos, por decir. O sea, mucho también se redunda de que una violación te inclina a la homosexualidad, pero yo creo que es, como dijiste tú hace un momento, es la carga emocional que uno tiene. Claro, claro, exacto, porque lo que yo experimenté es que fue para llegar a ese punto, fueron un montón de factores que influyeron a esto. No fue solamente eso, el abuso, sino que fueron todo el contexto, porque nosotros somos marcados en la niñez, está en la escritura y lo dice la psicología, ¿no? Somos como cemento fresco cuando son chicos, lo que escribís queda marcado para siempre y después eso se tiene que deconstruir. Yo, por ejemplo, muchas veces me pregunté por qué al escuchar, ¿no? Testimonios de otras personas, quizás no tantas, pero sí de algunas que decían, bueno, desde el primer día Dios a mí me transformó y yo pensaba, ¿y a mí por qué no me transformó del todo? Pero sí, después entendí, sí, Dios me transformó, pero como somos cada uno huellas digitales, únicos e irrepetibles, Dios trata, y eso sí lo experimenté y lo afirmo, y por la palabra de Dios, porque hoy en día lo compruebo, Dios trata con cada uno de una forma individual y en relación al trauma y al conflicto que tuvo. Pero también hay algo, las fuerzas del mal también nos conocen y también actúan en relación a nuestra personalidad. Y así fueron, o sea, nos Ahora, marcaron según nuestra personalidad. Dios nos trató según nuestra personalidad. ¿consideras tú, tocando otro punto, ¿no? Tocando, Eh, así como toqué el punto de tu casa, de tu familia, de tu niñez, quiero tocar un punto.
¿consideras tú, a lo largo de todos estos años que has experimentado el buscar de Dios desde los 14 hasta los 23, y que eso te ha llevado a que consecutivamente tengas visitas esporádicas a la iglesia hasta que justamente ya te has afirmado en un lugar? La pregunta es, ¿consideras tú que las congregaciones, las iglesias, los pastores están preparados para recibir casos como los nuestros? La verdad, en mi época y en la actualidad, creo que en la actualidad un poco más, por una cuestión que la iglesia siempre es atravesada por las situaciones del espíritu de la época, ¿no? Por las situaciones sociales, ¿no? Yo al tener 30 y pico de años de conocer pastores e iglesias, o sea, viví distintas etapas de la iglesia y vi que la iglesia es influenciada por las corrientes que ocurren en el mundo, o sea, irremediablemente. Y en esa época era muy tabú. Por eso yo sentí mucho bullying, mucha discriminación, incluso cuando conté a alguien mi experiencia personal, después la divulgó en toda la iglesia y no era un hermanito, era un líder al cual yo le confié mi corazón. Eh, Sé que nos equivocamos, somos humanos, no hay rencor en mi corazón por eso. Digo, no estamos a veces a la altura de las circunstancias. Y, y en la actualidad, sinceramente, no, o sea, veo que están un poquito, como un poquito más adaptados, pero por eso mismo, porque la sociedad, por lo menos acá en la Argentina, está como más, no tolerante, sino como menos hipócrita, porque hay mucha hipocresía en ese aspecto. Yo no creo que sea, que nadie tiene derecho a juzgar y acusar nada, y sobre todo cuando muchos de los que acusan son los que consumen esas cosas y de los que las practican. Y en las iglesias, lamentablemente, no hay actitudes distintas a veces al Sí. mundo, sino que de juicio y de condenación. Yo he recibido hasta miradas de juicio y de condenación, y no solo dichos. Por eso es que si no fuera porque Dios realmente intervino, siempre voy a subrayo eso, Dios intervino, yo nunca hubiera pisado una iglesia, en este caso evangélica. Me hubiera ido y no hubiera vuelto nunca más, porque todo lo que vi fueron cosas negativas. Y algunos hermanos realmente llenos del amor de Dios, que fueron, y quizá no eran precisamente líderes, pero fueron los que tuvieron comprensión y apoyo cuando lo necesité y un abrazo quizá, que de otra forma no, era tremendo. Cuando no lo hicieron los líderes, pero sí lo hizo Dios. Eso lo vuelvo a subrayar porque es el que me sostiene hasta el día de hoy. Y por eso estoy testificando y hablando. De lo contrario, no diría que de dónde está ese Dios, porque si fuera por las personas, no hubiera visto a Dios. Bueno, por algo la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. En realidad, hablaste de tu alejamiento de Dios desde los 23 para adelante. ¿Qué resultado te trajo ese alejamiento? El resultado fue como primario, que es lo que también lo subrayo porque es terrible, era como que todo era lindo. Lo que le llama la palabra el engaño del pecado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el pecado es todo lo que me aleja de Dios. Y fue al principio lindo, era todo lindo, todo color de rosa, estaba descubriendo un nuevo mundo. O sea, un mundo sin haciendo lo que me gustaba, porque era un adolescente, ahora entiendo, a los 23 años. Pero al pasar de los años, porque pasaron años, eh, eso me trajo severas consecuencias de salud y de situaciones de riesgo espantosas y de daños emocionales también. Pero ya los daños emocionales eh, eran secundarios al tema salud, porque lo emocional ya había entrado en eje con Dios, y eso no lo pudo destruir nadie, no lo pudo derribar nadie.
Claro, realmente la palabra dice que Satanás lo que quiere es robar, matar y destruir, ¿no? Y de algún modo busca la forma de destruir, ¿no? Y parte de ello es quizás engañarnos, ¿no? Darnos cosas aparentemente buenas, pero detrás hay una consecuencia, ¿no? La palabra mismo lo dice, la consecuencia del pecado es la muerte, ¿no? La consecuencia de nuestras decisiones nos trae y acarrea más dificultades, ¿no? Entonces, también a veces es necesario pasar situaciones para que uno pueda reflexionar y como el hijo pródigo, ¿no? Decir, ahora en qué situación estoy, ¿no? Cuando conociendo, volveré a la casa de mi padre donde puedo estar mejor, ¿no? Exacto. Sí, todo el tiempo, esto sí que todo el tiempo eh, estuve en medio de eso. Mi alejamiento de Dios fue de la congregación, de una congregación, porque después entendí cómo era, pero de una congregación, pero era un constante Dios presente en mi vida. Vaya donde vaya, haga lo que haga, esté con quien esté, fue un constante. Y eso fue también lo que me ayudó. Ahí yo dije, pero hay alguien que le interesó, porque yo pensaba que a muchas personas llegué a entender que te decían, lo digo no con rencores ni nada, sino porque quizás muchos estén en esta situación. Hay personas que te aceptan, y hablando también de las personas que profesan una fe, solamente se hace lo mismo que ellos, pero cuando te alejas, ya ni hermano te decían. Y para mí eso era fuerte, pero no era tan fuerte porque había pasado cosas mucho peores, así que, y vi que Dios no. Dios estaba conmigo como yo estaba en situaciones terribles, ya lejos de las prácticas o de estar en una comunión constante con Dios y situaciones tremendas y clamaba por ayuda y me venía la ayuda. Así fue todo el tiempo que estuve alejado. Y ahí yo dije, no, este Dios es real, Él me defiende, Él se preocupa por mí, Él me quiere como soy y me ayuda siempre. Y eso lo destaco porque ese fue el aprendizaje más grande de mi vida. O sea, cuando todos te dan la espalda, incluso porque mi familia no entendía nada, no me daba la espalda. Ellos no eran creyentes hasta ese momento. Pero donde yo sentía que estaba Dios en algún punto, que ahí fue bastante traumático, pero Dios nunca me dejó, todo lo contrario. Esto lo digo porque eso es lo que hace que mucha gente no se acerque a veces a las cosas de Dios porque dice, no, pero yo soy así, no voy a cambiar, y la gente no quiere estar con gente como yo. Bueno, Dios no es así, Dios no es eso. Diga quien lo diga y profese quien lo profese, está escrito, y aparte de estar escrito, Dios lo respalda con sus acciones. A mí Dios nunca me dejó, y eso fue lo que me hizo volver, quizá la necesidad, pero también el amor, ¿no? Que Dios tiene. Dios nunca nos va a dejar, y a Dios no le importa, y Dios nos comprende, como lo dije hace un rato, individual y personalmente, porque a veces a mí lo que me atormentaba mucho, pero es que eso, el juicio, hermano, pero te descuidaste, hermano, pero dejaste, hermano, pero no me había pasado, por ejemplo, ¿no? Y no, pero no amas a Dios, esas cosas que a veces uno dice con qué autoridad, ¿no? Si Dios sabe, es uno con Dios, y eso yo lo tuve que aprender, pero lo aprendí, no lo tomo como que las personas eran malas, al contrario, fueron instrumentos para que yo no lo haga, entonces yo pueda transmitir a Dios de la forma que realmente Dios es. Lo tomé también como un aprendizaje. Aunque el Bueno, enemigo dijo, eh, lo en voy a el destruir, Dios aspecto lo transformó. en el aspecto de que de las personas que se acercan, porque hay veces eso lo hacemos. Yo como pastor muchas veces hablo y predico del cuidado que tiene que tener el creyente, ¿no? Y de qué cosa tiene que alejarse porque la palabra lo dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y habla de un salir en medio de ellos, ¿no? Entonces la Biblia habla de una separación. Quizás esas personas lo hicieron con la intención de que no te golpearas como te golpeaste, porque Claro, claro, en realidad el hecho
de que un creyente que conoce la palabra advierta y hay veces parezca hasta un poco molestoso, es porque justamente no quiere que la persona se golpee, porque Dios no se colude con el pecado. La realidad es que la consecuencia, la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Dios, Claro, no, siendo claro. Dios, siempre va a estar sujeto a su palabra. Dios, el Dios omnipotente, el Dios creador, el Dios que todo lo puede, está sujeto a algo que él no puede quebrar, siendo Dios. Y esa es su palabra. Exacto. Entonces, Dios no se colude con el pecado. Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Entonces, ¿qué sucede? De que considero y creo, porque yo lo hago, yo lo he hecho y lo seguiré haciendo, de que siempre va a estar la voz de advertencia para los creyentes, de decirles por la experiencia vivida y por la palabra de qué cosa tienen que alejarse para que no sufran consecuencias que después son de lamentar. ¿Qué podrías decir a eso? No, claro, que yo todas las veces lo tomé desde ese lugar, desde que las personas que me lo dijeron jamás me lo dijeron porque eran malas, ¿no? Algunos sí, algunos sí, a veces me meto en la misma bolsa, somos imprudentes y decimos cosas eh, porque no nos ponemos en los zapatos del otro, pero no nos tenemos que poner en el zapato del otro, tenemos que ver que Dios trata con cada uno como quiere. Eso yo lo aprendí, entonces aprendí a ser más, eh, lo, lo transmito como eso, como un aprendizaje, pero fueron cosas crudas a veces. Por ejemplo, no sé, que te digan, no, una persona que está así dentro de una congregación no tienen cura, que digan eso. Y eso yo no sé si fue bueno o fue malo, pero a mí me enseñó a lo que yo no tengo que hacer. Y yo sí puedo transmitir una relación con Dios, con un Dios que te recibe como sos. Y no importa si que caes o te levantás, lo importante es que siempre lo busques. Y siempre que lo busques, Él va a estar, mientras pueda ser hallado, ¿no? Como dice la Escritura. Eso es lo que aprendí a transmitir también. Que yo pensaba que, imaginémonos con estos discursos, uno dice, bueno, ya está, no vuelvo más porque yo estoy perdido para siempre. A eso me refería, pero hay hermanos que sí, que te dicen, uno, hoy en día yo lo hago como un consejo, pero también entiendo algo, que uno puede tener todos los consejos y toda la Biblia en la cabeza y digerida incluso, pero cuando uno quiere alejarse, se aleja. No importa lo que Es te que digan. había algo en Luis que lo había marcado y eso no se había desarrollado porque tú, como dices, le habías torcido la mano al destino, pero en realidad el destino tomó control. Claro, La posesión por la violentación que tuviste, eso al fin y al cabo tomó el control y llevó a Luis a ese tiempo de alejamiento de Dios y de hacer lo que no había hecho antes para poder después sufrir las consecuencias que sufrió Luis. totalmente, totalmente así. Dentro de Eso es, todo sientes que hubo una protección de Dios, aún estando de algún modo, digamos, lejos de Dios, estaba Dios protegiéndote, ¿no? Aún experimentando es que ahí situaciones en yo, tu vida. claro, exacto, ahí yo entendí el carácter de Dios y eso sí lo quiero que lo sepa el mundo entero. Dios piensa y ve distinto a nosotros y está en la escritura, pero a veces nosotros no entendemos la escritura. Y yo no solamente que lo confirmo por la escritura, sino que lo confirmo con mi vida personal. A Dios no le importó nada, a Dios no le importó nada. No le importó cuando estaba y no le importó cuando no estaba. Él me amaba de la misma manera inalterable y eso yo lo atesoro en lo más profundo de mi corazón hasta hoy. De hecho, lo estoy hablando, ¿no? Y eso para mí fue completamente sanador y me hizo que ya no me importe lo que diga el resto, que ya no me importe si me querían o no me querían, incluso mi familia. Me importa solamente tratar cada día de,
mirar a Dios. Y si me caigo porque dice que no hay justo ni a uno, no, todo el tiempo ofendemos a Dios en palabras, en lo que sea, pero siempre mirando a Él y tratando de conocerlo, ¿no? Cada vez más. Y que el conocerlo es conocer su palabra y ponerla en práctica. Y eso fue lo grande que aprendí de todo esto, que, que más allá de que no permanecí como a los 14 años hasta los 23, pero él sí siempre fue el mismo. Él a los 23 me bendijo, me dio toda mi familia, todos se acercaron a los pies del Maestro, del Mesías, del gran Dios, y, y eso me lo regaló cuando estaba, pero cuando no estaba, él me seguía protegiendo. O sea, él no se olvidó de mí. Y ahí Claro, es pero donde... ahí está, ahí hay que hacer una pequeña separación. Una cosa es tener la protección de hijo y otra cosa es tener el cuidado de creación. Porque Dios, tú sabes, Luis, la condición en que yo llegué a la iglesia. Nos conocemos de años. Exacto. ¿Cómo llegué a la iglesia? ¿Cómo entré a la iglesia? Dios miró lo que entró a la iglesia. Este es mi concepto, así como tú lo tienes, ¿no? Respetable en ambos puntos. Dios miró lo que entró a la iglesia, en mi caso, y me recibió, porque dice que el que a él viene, él no lo echa fuera. Pero ahí es donde comienza el trabajo de Dios. El trabajo de Dios. Yo te recibo como vienes. Pasas a ser mi propiedad, pero yo comienzo a trabajar en ti para perfeccionar, limpiar, santificar. Por eso dice que somos justificados, santificados por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, Dios comienza su trabajo. Uno de los conceptos que tiene la palabra es que le dicen el agua. ¿Y qué hace el agua? Limpia. El agua limpia. Nosotros llegamos sucios, deformes, pero Él comienza su trabajo. Él ama como llegamos. Así como llegamos nos recibe, pero comienza un proceso de trabajo. Un proceso de trabajo en el Señor. Él comienza a trabajar y a transformar, ¿no? A transformar a la persona. Como tú bien dijiste, al que obedece su palabra, ¿no? La obediencia a la palabra es santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra comienza un trabajo en nosotros. Exacto. Pero cuando nosotros nos alejamos, ya la palabra no hace ese trabajo en nosotros porque nos hemos alejado de la palabra. Pero la presencia y el amor de Dios siempre está cuidándonos porque somos de Él. Somos de Él. Y Él está guardándonos y protegiéndonos por misericordia. Por misericordia. Pero como hijos, Él tiene un compromiso. ¿Qué dice la palabra? Que Él viene a nosotros y hace morada en nosotros. Sí, y hay algo de destacar en esto que usted está diciendo, que es lo siguiente, o sea, si yo bien, es verdad que Dios me ha cuidado, pero hay cosas que Dios ha permitido porque me encontré con que el enemigo realmente me odia y nos odia y nos quiere destruir. Y no me venían situaciones eh, livianas, me venían situaciones, tuve enfermedad de muerte, alejado de las cosas de Dios. Ahí es donde yo vi realmente que también Dios lo permitió, porque cuando la palabra, como decía el hermano Roberto, comienza Dios a trabajar con nosotros, el primer día que Dios nos llama, cuando Dios nos llama y le entregamos el corazón, Dios se hace responsable, aunque así como del cuidado, así como del corazón y trabajar y cumplir la obra que va a hacer en nosotros. Ahora, eh, si yo quiero, como en el caso yo lo comprobé, quise salir, salí, pero Dios
así como estaba para cuidarme, también estuvo para que a veces salir como sale el pastor con el cayado y quebrarnos una pierna y traernos quebrados, aunque sea, o a veces si te tiene que llevar y matarte, lo va a hacer, nos vale salvo, ¿no? Para que uno reflexione, porque también tengo que destacar esto, porque hoy porque soy un sobreviviente, no solamente de la sexualidad, sino de un montón de cosas de la vida y también de mis propias rebeldías, porque uno tiene que ser sincero, de esas rebeldías y eso que uno elige, pero cuando uno se aleja demasiado y realmente es de Dios, Dios utiliza los recursos y a veces no son muy, muy livianitos y a veces son muy complicados para traerte y a veces uno llega con mucho quebrantamiento y llega al borde de la muerte o a veces hasta perdiendo muchas cosas, eh, que una de las cosas más grandes que Satanás te puede robar es el tiempo, porque nosotros tenemos un tiempo corto y limitado acá en la Tierra. Y eso sí lo tengo que decir también, y que es que todo ese tiempo se perdieron muchas cosas en ese tiempo. Dios porque prolongó su misericordia y la prolonga, pero se pierden cosas eh, y uno viene muchas veces destruido al punto de que cree que no se puede levantar más. Volviendo a la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo llega un momento y se cansa, y llega un momento que toca fondo, ¿no? Por experiencias que ocurren, ¿no? ¿Cuál fue el momento, ese momento de quiebre, ese momento de qué te cansaste o de qué no hallaste y llegó el momento que levantaste la mirada y dijiste, vuelvo a Dios? Que ya la vida era completamente, yo había experimentado lo que es estar en la presencia de Dios, lo que es estar en comunión con Dios, la paz que uno respira diariamente. Qué lindo es todo lo que Dios me daba. Imaginémonos que Dios me cuidaba estando retorcido, como Él sabe cuidar, pero como decía el hermano Roberto, cuando estaba en obediencia era una cosa, una fiesta diaria la vida de estar con Dios. Y lo que me pasó fue que empecé a extrañar eso. Me di cuenta que afuera lo único que había era decepción, destrucción, que la maldad, el enemigo solamente lo único que querían era matarme y llenarme de cosas malas y robarme todo lo que Dios me había dado. Y, y el no apoyar, dormía, pero nunca podía dormir con esa paz profunda que tenía. Entonces comenzó la comparación y decía, ¿qué estoy haciendo yo acá? Perdiendo tiempo, perdiendo todo, enredándome cada vez en cosas terribles, sin quererlo prácticamente. Cuando lo maravilloso que experimenté desde los 14 años hasta los 23, diariamente hablando con Dios, escudriñando la escritura, adorando a Dios, fue lo que a mí me hizo, me hizo y me hace querer estar siempre en la presencia de Dios. Porque no hay nada. Le di a mi cuerpo todo lo que necesitaba de placer. Llegó un punto que ya no tenía placer. En el mismo placer no encontraba placer, no me daba placer, era todo un engaño. Podía estar y hacer todo lo que se me venía a la mente, pero no encontraba placer y no tenía comparación a lo que yo experimentaba estando en la presencia de Dios. Esto es una realidad, no es un fanatismo, no es una locura, esto lo experimenté. Creo que soy lo más sincero que se pueda, quiero ser así, de sincero. No hay, probé hasta drogas, pero no hay nada que me haya eh, dado el gozo, la paz y la armonía y la tranquilidad que me da estando en la presencia de Dios, hablando con Dios y sabiendo que Él está conmigo, aunque muchas veces cuesta por el entorno, pero en el interior no hay nada y eso que me pueda satisfacer. Y eso hizo que quiera volver a estar con Dios y suplicarle cada día que me ayude y que me sostenga a llegar. Sabemos que en Perú, en Argentina y en el mundo entero hay mucha gente apartada del camino del Señor. ¿Qué les podrías decir? ¿Cuál sería el mensaje de Luis Alén
para todo ese pueblo que en algún momento, por circunstancias X, se apartaron de ese amor maravilloso de Dios. Que Él los está esperando como que es una realidad, que Dios está con los brazos extendidos y dispuesto a ayudarlos en lo que sea, no importa en lo que hayan caído y hasta dónde hayan retrocedido, no importa lo que le diga la gente, ni aún lo que le diga su mente misma. Dios los está esperando y completamente dispuestos a restaurarlos, a llenarlos de su amor, y más en este tiempo que son tiempos peligrosos como lo estamos viviendo y que sabemos que son últimos tiempos. Dios quiere levantarlos para llenarlos de bendiciones en este poco tiempo que nos queda acá en el planeta. Que vengan con confianza, con lo que sea, a las manos de Dios, porque el Eterno está dispuesto. Las puertas están abiertas aún. El que escucha esto aún tiene las puertas abiertas. Ahora, ahora que Luis está reconciliado con Dios, ahora que ya Luis está buscando a Dios, se ha rendido ya a ese amor incomparable de Dios, ¿qué ha hecho Dios en Luis? No, la bendición que Dios me da es impresionante. eh, en todo sentido y aspecto. Dios no me deja un instante, y hay algo más maravilloso que cada día me permite profundizar más en lo que es la palabra, en entender cosas que antes no entendía, que hacía 35 años que no entendía. Me vino como un regalo de entender más la escritura, y eso nos da cada vez más libertad espiritual. Y el deseo y el anhelo de, de compartirlo, porque lo que Dios, más allá de todas las bendiciones que Dios me da y el sostén que Dios me da, eh, es el anhelo en mi corazón de compartirlo con otros, de que lo que dije hace un rato, que vengan confiados, que confíen, no importa lo que les digan, no importa, no miren a nadie, miren solamente que se pueden poner de rodillas, invocar al gran Padre en el nombre de ese maravilloso Mesías que nos envió, que es Jesús o Yeshua, como me gusta decirle a mí ahora, eh, y que Él está dispuesto para guardarnos de toda la maldad y la oscuridad que existe sobre este mundo, y que nos tocó un día y quizá trató de dañarnos, porque por esa oscuridad eh, fuimos dañados, pero eso es lo que Dios hizo. Quiero transmitirles esto: vengan con confianza, acérquense con confianza, hay respuesta, hay alguien que murió y resucitó, y hay alguien que nos está esperando, y que ese es el regalo que Dios me dio, el querer transmitir y bendecir. Uno habla de la bendición que vive, ¿no? Vivo en esa bendición. Y aún cuando uno está quebrado, porque lo sabemos todos que vienen luchas, pruebas, tentaciones o lo que sea, pero Él está ahí siempre, siempre ahí con nosotros para guardarnos. Ese es el gran regalo que Dios me da. De estar hablando con ustedes, todo es una bendición y un privilegio. Después de haber experimentado muchas cosas en tu vida, y ¿qué le dirías a esos jóvenes que están viviendo un estilo de vida separados, alejados al propósito de Dios en sus vidas? Tú ya pasaste por todo eso, ¿no? Como alguien que pasó por todo eso, ¿no? Quizás un joven que recién está ahí con los ojitos que ve un supuesto mundo de fantasía y de ilusión y que todo va a ser bonito, pero tú ya lo pasaste, ya lo experimentaste. ¿Qué les dirías ahora? Que yo sé que es difícil, que los entiendo en qué situación está, porque llegó un punto que yo le pedía a Dios, conociendo las cosas de Dios y creyendo, le decía a Dios: ayúdame a querer, porque sabía que tenía que volver, pero no quería volver, porque estaba más en los deseos de mi cuerpo. Pero en esa lucidez que tengan los que estén escuchando, que le digan a Dios que le ponga el deseo de buscar de las cosas de Él, porque afuera lo único que van a encontrar son decepciones y muerte.
sencillamente muerte, en todo sentido y aspecto. Ese sería mi mensaje. Que salgan rápido si pueden, y si no pueden, que pidan ayuda porque afuera hay muerte y destrucción. Y no soy fatalista, digo porque lo viví en carne propia, no quiero presionar emocionalmente a nadie con esto. Digo, hay muerte y destrucción, es literal, lo viví. Bueno, el mensaje para las personas que nos están viendo, los que nos siguen a través de las redes, y los que verán este mensaje, porque este mensaje seguirá navegando, es el cumplimiento de la palabra. Alejados de Dios, nada podéis hacer. Van a pasar años en los que tú puedes decir, hay deleite, hay triunfo, todo es risa, todo eso es fantasía. Nada más. La realidad del mundo homosexual es soledad, traición, tristeza, llanto y dolor y muerte. Y muerte. Porque la finalidad del diablo, que el Señor lo reprenda, no es que tú te vayas y te vistas de mujer, te operes como en mi caso, o te hagas esto, aquello, lo otro, te hundas en la droga. Eso no es la finalidad de Satanás. La finalidad es que tú mueras en tus delitos y pecados. Cuando tú mueres en tus delitos y pecados, Satanás ganó. Se llevó esa alma al infierno. Y de ahí no te saca ni el Papa, ni los pastores, ni nadie. Porque la oportunidad es mientras estamos vivos en esta tierra. Ahí es donde podemos levantar nuestros ojos al Dios de misericordia y decirle, perdón, perdóname. Ahí es cuando Dios acude a nuestro auxilio. Pero no juegues más. No juegues como el gato con el ratón. Porque recuerda, tú eres el ratón. Y el plan del gato es devorarse al ratón. No juegues más. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y si lo digo para todos aquellos que se apartaron y aquellos que no conocen, todos los jueves a través de esta plataforma tenemos testimonios como el de hoy, que son una voz de alarma, de advertencia para todos aquellos que tienen que saber que realmente esa vida lo único que hace es destruir. El plan satánico es robar, matar y destruir. Ese es el plan satánico. Pero Jesús dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. Aprovecha la vida, amigo. Amiga, aprovecha la vida que te ofrece Jesús. Una vida de paz, una vida de tranquilidad, con luchas, con dificultades, como las van a ver, pero teniendo la esperanza de que, como dijo mi hermano Luis, oraba y ahí estaba la respuesta. Porque nuestro Dios nos escucha. Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuándo se clama? Cuando el alma está en angustia. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Busca de Dios en este tiempo, busca de Dios, métete con Dios, mira el tiempo que estamos viviendo, mira la situación que hay en el mundo entero y lo que viene, porque octubre y noviembre van a ser meses cruciales. Pero está la luz al final del túnel. Jesús diciéndote, ven a mí, trabajado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Palabras finales, mi hermano Luis. Bueno, que la verdad que hoy en día puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová, como dice la Escritura, y eso, que mi oración y mi deseo es que
es que vengan o sea, que nos volvamos todos cada día, y más los que están, si están alejados por algún motivo, volvernos a las Escrituras, volvernos al plan de Dios, volvernos a Dios de alguna forma, y buscarlo ahora que puede ser hallado. Esas son mis palabras finales, que todos los que puedan escuchar este mensaje y estén alejados se acerquen con confianza. Y si hay alguno que está y está perdiendo la confianza, que le diga, que sea sincero con Dios, que invoque su nombre y que pida ayuda, porque estamos en tiempos peligrosos, como decía usted, y en tiempos de mucha, mucha oscuridad, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo más que nunca antes, y ahora el único cerco de protección que tenemos es la palabra de Dios, es Dios, es Dios mismo. Si no, no estamos protegidos del todo y estamos en peligro. Alejados de Dios, estamos en peligro. Claro, y realmente esto, ¿no? Si estás teniendo dificultades, amigo, amiga, que estás viendo este video, y necesitas consejería, tú tienes toda la libertad de escribirnos a nuestras redes sociales. Siempre hay una persona que va a poder atenderte, que va a poder escucharte y que te va a dar pautas para que tú puedas, pues, tener una palabra de esperanza, una palabra de ayuda en la situación en la cual estás enfrentando. Dios te bendiga. Y recuerda que si Dios ha hecho un cambio en todos los testimonios que estás viendo cada jueves, en cada vida, diferentes características, diferentes situaciones, Dios también puede hacer un cambio y puede hacer una obra milagrosa en tu vida. Acércate al Señor de todo corazón. Dice la palabra de Dios que todo aquel que se acerca al Señor, Dios no lo rechaza, sino que lo acepta. Tal como estás en la condición en la que te encuentras, acércate al Señor. Aprovecha el tiempo, dice la Biblia que los días son malos, ¿no? Y acércate a Dios en tanto Él está cercano, ¿no? Deja lo malo y acércate a Él de todo corazón. Es el tiempo de juntarse, de acercarse al Señor, es el tiempo, antes de que vengan los días difíciles, antes de que lleguen o las situaciones se agraven en tu vida, acércate al Señor. Es el tiempo oportuno que Dios te está dando, no dejes pasar o agravarse la situación, ¿no? ¿De qué vale que puedas ganar muchas cosas en el mundo, pero si al final pierdes tu alma, ¿no? Y realmente eso es lo importante, que más que pensar las cosas aquí en la tierra, pensemos que hay una vida más allá en la eternidad. ¿Dónde pasará la eternidad? Es la pregunta. Y todo lo que tú puedas experimentar, todo lo que tú puedas disfrutar aquí en la tierra, no se compara en tiempo y en cantidad a lo que tú podrías tener en la eternidad cerca y en la presencia de Dios. Así que el consejo es acércate al Señor, y si te has sentido identificado con alguno de estos testimonios de todos los jueves, tú puedes con toda libertad de escribirnos, y estamos aquí para ayudarte, para acompañarte, para orar por tu vida. Y de lunes a domingo tenemos también tiempos de reflexión, y en las mañanas los tiempos matutinos que también brindamos en algunos días. Así que Dios le bendiga a cada uno de los que nos ha estado acompañando en esta transmisión. Gracias, hermano Luis, realmente por compartirnos su vida, por compartirnos la experiencia y compartir lo que de ese amor misericordioso de Dios para lo que ha pasado, para lo que ha experimentado, ¿no? Y sea también esto un aliento para cuántas personas que de algún modo quizás están también titubeando o están en un momento de situaciones en su vida en las que deben tomar decisiones, ¿no? Y cuánto más ahora tomar las decisiones para toda la eternidad. Pastor Roberto, ¿algo más que nos estemos olvidando? Lo único que le puedo añadir es: Dios está esperando por ti. Él te está esperando. Él te ama con amor eterno. Ven, corre al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Si escuchas hoy su voz, no te demores, no te demores. Huye de la ira que ya no es venidera, ya está vigente en esta tierra. Huye, abrígate bajo las alas del Altísimo. Él te ama y Él está esperando por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta otra próxima oportunidad. Amén. Gloria a Dios.